Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Rodríguez Albiter y estaremos explicando el tema de los Incoterms para la materia de dictamen de los estados financieros en la carrera de contaduría. Y bueno, comencemos explicando qué son los Incoterms. Y bueno, pues los Incoterms son pues el término comercial internacional de flete, son los términos estándar utilizados en contratos de venta para importación y exportación. Estos se utilizan para definir la responsabilidad y la obligación sobre las mercancías durante el proceso de envío. En otras palabras, también se establece en cuanto se transfiere la responsabilidad de las mercancías del proveedor al comprador. Y también definen pues quién va a pagar los costos de las mercancías y el transporte. ¿Cuáles son los Incoterms vigentes? La Cámara de Comercio Internacional, CCI, actualiza los Incoterms aproximadamente cada 10 años. Antes del 2020, la última actualización fue en 2010 y la versión del 2010 era en gran medida similar a la versión del 2020. Y pues estaremos utilizando para el año 2024 la versión del 2020. ¿Por qué son importantes los Incoterms? Bueno, en este caso, para los importadores y los exportadores, deben considerar cuál es el mejor Incoterm para ellos antes de negociar el contrato de venta. Esto puede evitar costos sorpresa y complicaciones innecesarias. Elegir un Incoterm significa ponerse de acuerdo con su proveedor, alinearse en todos los procedimientos de envío y cuando intervienen en múltiples partes y actores. Estos términos aceptados globalmente aseguran el pago oportuno de bienes, servicios y aranceles, protegiendo a proveedores, transportistas y compradores. Bueno, en este caso pues existen 11 Incoterms, los cuales los estaremos mencionando a continuación. El primero de nuestros Incoterms es el EXW, Ex-Works, y bueno, significa pues que es en fábrica. Para este Incoterms, la responsabilidad del vendedor es poner las mercancías disponibles para recoger en el almacén o en fábrica. A partir de este momento, el comprador asume la responsabilidad de todos los costos y riesgos. Para la mayoría de importadores y exportadores, esto implica trabajar con un agente de carga que organiza todo el envío, comenzando desde la recogida en la fábrica. Este Incoterms es uno de los más frecuentes a utilizar por el vendedor, ya que establece que el vendedor debe realizar la entrega de las mercancías empacadas y embaladas apropiadamente para su exportación en su establecimiento, en su taller, bodega o almacén o en algún lugar convenido. Por lo tanto, no tiene obligación de realizar la carga de la mercancía al transporte seleccionado por el comprador ni realizar los trámites aduaneros para su exportación. El siguiente Incoterm es el FSA, Free Carrier, y para este Incoterm se entrega al transportista. El vendedor es responsable de entregar las mercancías al transportista en un lugar designado o que generalmente es el terminal o un almacén. Una vez entregadas las mercancías, el transportista, el riesgo se transfiere directamente al comprador. Y bueno, también para este Incoterm, el vendedor cumple con sus respectivas obligaciones una vez que la mercancía haya sido entregada en el lugar de convenio al transportista o la persona designada por el comprador, por lo que la entrega de las mercancías son siempre dentro del país de origen, además que el transportista es pagado por el comprador. Lo que respecta al lugar de entrega pactada por las partes, se debe tener en cuenta que en este término existen varios puntos de entrega en los que pueden cambiar la transmisión de las obligaciones, gastos y riesgos en las partes contratadas. El siguiente Incoterm es el CPT, Carriers Paid To, y bueno, este transporte pagado hasta. El vendedor es responsable de los costos de transporte de las mercancías hasta un destino designado por ambas partes. La responsabilidad se transfiere al comprador una vez que la mercancía es entregada en el destino acordado.
El exportador transporta la mercancía hasta el puerto del comprador, pero no contrata el seguro. Además, la responsabilidad del embarque recae sobre el importador o comprador. Por lo tanto, el medio de transporte principal es pagado por el exportador y hasta el punto de entrega establecido. Por ello, se recomienda para exportadores que envíen mercancías por vía aérea. El Incoterm CIP, Carriers and Insurance Paid to, transporte seguro y pagado hasta. Este Incoterm es similar al anterior, al CPT, excepto que con este, el vendedor también debe organizar y pagar la cobertura de seguro en caso de pérdida o daño de las mercancías durante el transporte al destino acordado. En este caso, el exportador absorbe todos los gastos del transporte principal, por lo que contrata y paga el seguro para las mercancías, pero no asume el riesgo. Los riesgos siguen correspondiendo al comprador. En este se recomienda a los exportadores cuando no es obligatorio el CIF, ya que se cobrarán los mismos precios, pero el vendedor tendrá menos riesgos. Así pues, el exportador cubre los gastos del seguro de los bienes a nombre del importador y absorbe todos los costos de carga y entrega, la documentación en tiempo y forma. De igual forma, el comprador corre con los riesgos y costos del transporte de los bienes, con excepción del flete y seguro, y se encarga de hacer las reclamaciones que correspondan a la compañía de seguro en caso de pérdida o daño de los bienes. El Incoterm DAP, Delivered at Place, es entregado en lugar. El vendedor es responsable de organizar todo el envío hasta entregar las mercancías en un lugar designado. El riesgo se transfiere al comprador al momento de la entrega. El vendedor es responsable de despachar las mercancías para el exportador y el comprador asume los derechos de aduana, tarifas e impuestos de importación. Aquí, el vendedor, es decir, el exportador, debe de enviar la mercancía hacia el lugar de destino acordado y entregarla lista para su descarga. Pero si el vendedor no asume todos los riesgos que implica la mercancía, la descarga corre por cuenta y riesgo del comprador, en este caso el importador. Y el destino de descarga debe acordarse entre el comprador y el vendedor. Si el vendedor realiza la descarga en el lugar de destino, el vendedor no tiene derecho a recuperar dichos costos por parte del comprador, a menos que lleguen a un acuerdo entre ambos. El DPU, que es Delivered at Place Unloaded, entregado en lugar descargado, el vendedor es responsable de organizar el envío y entregar las mercancías en un lugar designado. También son responsables de descargarlas. El riesgo se transfiere al comprador una vez que las mercancías ya fueron descargadas. Y en este caso, el exportador se encarga de casi toda la logística, el costo y los riesgos hasta el país de destino. Todo lo anterior incluye el embalaje de mercancías y carga al primer transporte, maniobras en el puerto o terminal del país de origen y trámites aduanales, transporte internacional y también incluye el arrastre al lugar acordado y descarga, esto sin pago de impuestos y trámite de importación. El Incoterm DDP, que es Delivered Duty Paid, entregado con derechos pagados. El vendedor es responsable de todo en el envío, incluyendo el despacho de la aduana y tarifas, y entregar las mercancías en las instalaciones del comprador. Este Incoterm coloca la máxima responsabilidad en el vendedor. Y en este caso el vendedor debe poner a disposición del comprador la mercancía y efectuar todas las formalidades aduaneras de exportación y de importación, cubriendo los gastos de transporte nacional e internacional con la excepción de descargarlas del transporte en el destino convenido. Este Incoterm no es aconsejable si el vendedor no puede adquirir autorizaciones o permisos para realizar el despacho de importación. El siguiente Incoterm es el FAS, el Free Alongside Charge, entregada al costado del barco.
El vendedor es responsable de recoger las mercancías en la fábrica, despacharlas para la exportación y entregarlas en el lugar de partida, generalmente el muelle de carga del barco. El riesgo se transfiere al comprador cuando las mercancías se colocan junto al barco. Son responsables de la etapa principal del tránsito y de cada otro paso en la entrega. En este Incoterm, el vendedor realiza sus obligaciones una vez que ha puesto la mercancía al costado del buque, en el puerto de embarque convenido y efectuado ya en el despacho de exportación. Después de que el vendedor cumpla con lo anterior mencionado, el riesgo de pérdida o daño de las mercancías que ya no se encuentran en el costado del buque serán asumidas por el importador a partir de ese momento. Nuestro siguiente Incoterm, que es el FOB, Free On Board, entrega a bordo. El vendedor es responsable del embalaje, recogida y entrega de las mercancías a bordo de un buque en el puerto de embarque. La responsabilidad se transfiere al comprador una vez que las mercancías están a bordo del buque. El comprador es responsable de cada otro paso del viaje. Los productos se entregan a bordo del buque, navío, embarcación elegida por el importador. Esto quiere decir que el exportador tendrá todas las responsabilidades desde su oficina hasta el puerto marítimo y tendrá que cargar el contenedor hasta que éste esté dentro del barco. Tenemos también el Incoterm CFR, Cost and Freight, costo y flete. El vendedor es responsable del transporte al puerto de origen y de cargar las mercancías en el buque. También son responsables del transporte al puerto de destino, pero no son responsables de esa parte del viaje. En cambio, el riesgo se transfiere al comprador cuando las mercancías se embarcan en el puerto de origen. En este caso, el exportador contrata al transportista hasta el país de destino, por lo que el comprador absorbe el costo del seguro para el transporte de los bienes. Se utiliza solo en transporte marítimo y el medio principal de transporte lo paga el exportador hasta el puerto convenido. Por lo tanto, el vendedor reserva espacios en la compañía naviera y paga el flete, realiza el despacho aduanero para la exportación y entrega los bienes y los carga. Por su parte, el comprador paga los gastos de seguro de los bienes, realiza los trámites de importación y descarga los bienes en su lugar de destino. Nuestro siguiente Incoterm es CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, similar al anterior, al CFR, pero el vendedor también se organiza y paga la cobertura de seguro para las mercancías durante el tránsito al puerto de destino. En este Incoterm, el vendedor exportador deberá de entregar la mercancía a bordo del buque, en su caso transporte fluvial o marítimo en el puerto de embarque marítimo. Aquí el exportador contratará y pagará el costo del seguro del flete principal para transportar la mercancía hasta el puerto de destino convenido, pero el seguro contratado por el vendedor solo es de cobertura mínima, por lo que el comprador necesita acordar con la otra parte o contratar un seguro adicional por su propia cuenta. A pesar de que el exportador haya contratado y pagado el seguro, se transmitirá el riesgo al comprador porque es el beneficiario. De igual forma, debe efectuar el despacho aduanero de exportación al vendedor. Y bueno, estos Incoterms tenemos dos modalidades. Tenemos los Incoterms multimodales, que es para cualquier medio de transporte. Y en estos entra el ex-work, Carrier, Carriage Paid To, Carrier and Insurance Paid To, Delivered at Place Unloaded y Delivered Duty Paid. Y también tenemos la parte de Incoterms marítimos, que como su nombre lo indica es para transporte marítimo. Y en este apartado entra Free Alongside Ship, Free On Board, Cost and Freight y Cost, Insurance and Freight. ¿Cuáles son los Incoterms más utilizados? Los Incoterms más utilizados son el ex-works y DDP,
y esto se debe a que estos dos acuerdos prevén que una sola parte, ya sea el comprador o el proveedor, asuma toda la responsabilidad por los riesgos y costos de envío, lo que reduce pues también la complejidad de los contratos de venta. Tenemos también esta tabla en la que podemos ver las responsabilidades del comprador, que es el importador, y del exportador, que es el vendedor. Los del color azul son las del exportador y las del color naranja son las del importador. Por ejemplo, tenemos XW, que solamente cubre la parte del exportador, que es lo del embalaje y verificación. Tenemos también la parte de el Incoterm FCA, en la que el exportador cubre la parte del embalaje, carga, transporte y los trámites de exportación. Tenemos también la parte del Incoterm CPT, donde el vendedor o el exportador cubre las partes de embalaje, carga, transporte, trámites de exportación, carga a bordo, el flete y la descarga del buque. El siguiente Incoterm es CIP, y en este el exportador cubre la parte del embalaje y verificación, carga, transporte y los trámites de exportación. También cubre el cargo a bordo y el flete y la descarga del buque. El siguiente Incoterm es el DAP, y en este Incoterm el exportador cubre la mayoría de las opciones. Lo único que cubre el importador son los trámites de importación y la descarga en destino. Lo demás lo estaría cubriendo el exportador. Sucede lo mismo con el Incoterm DPU, solo que en esta parte el importador únicamente cubre los trámites de importación, y en el siguiente Incoterm, que es el DDP, el importador únicamente cubre la parte de descarga en destino. Es decir, que el exportador estaría cubriendo lo de embalaje y verificación, carga, transporte, trámites de exportación, carga a bordo, flete, descarga de buque y el transporte hacia el destino. Tenemos también los Incoterms, que se utilizan más para la parte marítima y fluvial, y en esta parte tenemos el Incoterm CFR, donde el exportador cubre el embalaje y verificación, la carga, transporte, trámites de importación y el cargo a bordo. Tenemos el siguiente Incoterm, que es el FOB, donde el exportador cubre la parte de embalaje y verificación, carga y transporte. Y el siguiente Incoterm es el FAS, donde el exportador únicamente cubre lo que es el embalaje y verificación, carga y transporte a bordo, además de los trámites de exportación. Y el último Incoterm que estaríamos mencionando en la tabla es el CIF, donde el exportador cubre la parte de embalaje, carga, transporte, trámites de exportación, cargo a bordo y también la parte del flete. Y bueno, de igual forma, para poder finalizar, en conclusión, pues los Incoterms o los términos de comercio internacional son un conjunto de reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, y estas definen las responsabilidades y obligaciones del exportador y del importador en transacciones internacionales. Los Incoterms abarcan aspectos clave y nos indican, por ejemplo, el lugar de entrega de la mercancía, la distribución de los costos, los riesgos, el seguro y hasta dónde llegan las responsabilidades con la mercancía por parte del vendedor. Al utilizar los Incoterms adecuados, las empresas pueden evitar malentendidos y conflictos con sus compradores, ya que se llevarán una ejecución efectiva de sus operaciones logísticas y tendrán un orden con sus contratos de compra-venta. Es importante que las empresas y los mismos compradores entiendan bien los Incoterms, ya que así podrán elegir lo que mejor se adapte a sus necesidades de ambos. Y bueno,
De igual forma, al comprender los Incoterms como contadores, nos ayuda a poder evaluar y calcular los costos y presupuestos asociados con la importación y exportación de bienes. Y esto es muy importante para poder evitar sorpresas financieras, además del registro contable de las ventas o compras del extranjero. Y sobre todo, podemos asesorar a nuestros clientes sobre cuestiones fiscales relacionadas con las transacciones fiscales, como impuestos sobre exportaciones e importaciones. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Gracias.